Apreciados estudiantes, ¿cómo están? Bienvenidos a la tercera clase de la asignatura Taller de Prensa Escrita. Nos habíamos quedado en la página 72 del manual de Vicente Leñero y hablábamos de la valoración de la entrada y su estilo. También pusimos énfasis en lo que era el estilo propio de cada uno de nosotros a la hora de redactar y algunos criterios que se establecían como recomendaciones para redactar bien. Hoy hablamos acerca del cuerpo de la noticia. Ya hablamos de la entrada detalladamente. Al conjunto de párrafos que siguen a la entrada de la noticia se le conoce como cuerpo de la noticia. En el cuerpo se desarrolla el hecho dado a conocer en la entrada. Se le presenta al público los pormenores, los detalles importantes y hechos laterales del acontecimiento. Cada párrafo debe estar formado por elementos determinados por su precedente, para que la lectura se realice con orden, sin saltos bruscos ni interrupciones. Por ello, el dominio de la sintaxis resulta condición indispensable. Desde acá ya tenemos que tener en cuenta que la información que pongamos en título, volanta, bajada, por ejemplo, no es recomendable que se repita exactamente igual en la entrada. Sí se puede repetir algún concepto ya en el cuerpo de la noticia, pero en el orden en que nosotros jerarquizamos la información en la entrada, en ese orden vamos a ir desarrollando los párrafos. Esa es la clave para redactar correctamente y de manera a no saltar bruscamente los contenidos, dice Vicente Leñero. ¿Cuáles son las funciones del cuerpo de la noticia? A. Ampliar los datos que se han dado en la entrada, guardando en lo posible el orden en que han sido colocados los elementos informativos en ese primer párrafo, dice. B. Ofrecer una visión integral del hecho. C. Permitir que a su paso por la mesa de redacción, donde se corrige el estilo, se edita si es necesario y se cabecea, se ponen los títulos, puedan ser cambiados o sustituidos los párrafos sin alterar el conocimiento básico del hecho informativo. Como se ha visto, la estructura en orden decreciente de importancia, lo principal en la entrada y el desarrollo en el cuerpo, es la más eficaz para presentar una noticia. A esta forma se le conoce en periodismo como estructura de pirámide invertida, que ustedes ya estudiaron suficientemente a través de la carrera. La pirámide normal es la estructura más antigua. Era utilizada con frecuencia en los periódicos del siglo pasado y proviene directamente de la literatura, con raíces más profundas en los juglares y en los cantares. El aspecto informativo está subordinado al estilo, al manejo del idioma, y solo al final, en el desenlace, se entera el público de cuál es la noticia. En la actualidad tiene muy poco uso, pues la necesidad de informar de inmediato se impone. Solo se utiliza en contados casos. La pirámide invertida se ha impuesto en el periodismo contemporáneo debido a las ventajas numerosas que ofrece, tanto para el periodista en el momento de elaborarla como para el receptor. Está conformada por dos relatos, uno altamente condensado y otro desglosado. El relato condensado se ofrece en la entrada, que sirve al lector como primera aproximación al hecho noticioso y debe cumplir con el objetivo fundamental de informar en forma general y como gancho o atractivo para conservar el interés. Los aspectos resumidos en la entrada son desarrollados en el cuerpo de la pirámide invertida de acuerdo con su valor informativo, mediante párrafos cortos e independientes. Y cortos le llamamos nosotros a 4 o 5 líneas por cada párrafo aproximadamente, inclusive en algunos casos más, ¿verdad? Así, la pirámide logra ofrecer el relato noticioso con toda la celeridad que se le exige a la noticia, de la mayor cantidad de elementos en el menor espacio posible y en la forma más rápida para su transmisión y recepción.
Y esto es más evolucionado y más ágil aún en el formato digital que vamos a ver una vez terminada esta parte relacionada directamente con el formato tradicional de prensa escrita impresa. Ventajas de la pirámide invertida. Para el lector, utiliza el método de comunicación habitual, le permite enterarse sucintamente desde el primer párrafo de lo que sucedió, cuándo, cómo, dónde, por qué y quién fue el protagonista del suceso. Para el proceso de elaboración, los párrafos bloques del sistema de pirámide invertida permiten cortar parte de la información si no alcanza el espacio o el tiempo de transmisión que se le asigna, sin que la noticia pierda su parte medular. Para el titulista o cabecero, los que ponen los títulos, a ellos se le da la oportunidad y si la sugerencia de la cabeza no está bien formulada o se presentan títulos similares en la misma página del periódico, lo cual es frecuente, le permite a estos hacer cambios con solo leer el primero y el segundo párrafo. El cuerpo de la noticia habitualmente comprende tres partes, lo que sería el segundo párrafo, el desarrollo y el remate. El segundo párrafo, según sea la noticia, puede desempeñar las siguientes funciones. Estamos hablando del segundo párrafo. Permite completar la entrada cuando por la complejidad del hecho noticioso no hay espacio suficiente en la entrada para contestar todas las preguntas. Se deja para el segundo párrafo la respuesta a las otras interrogantes. Completa y desahoga la entrada. Es frecuente en párrafos que siguen entradas compuestas múltiples numerativas o entradas textuales, cuya cita requiere informar en una extensión mayor, ¿verdad? Va a unos ejemplos. Ampliar también, busca también ampliar algunas partes de la entrada. Tenemos que revisar esos ejemplos. Refuerza la entrada ofreciendo un dato documental, agregando una cita textual de un personaje importante o de un informante de la noticia, o dando una explicación objetiva que realce la trascendencia del hecho. Bueno, la otra parte es el desarrollo. La otra parte del cuerpo estamos hablando. Estamos en la página 79. La forma de desarrollar una noticia está determinada por el género de acontecimiento que se quiere dar a conocer. Pueden proponerse múltiples estructuras además de la pirámide invertida, con orden de importancia decreciente, pero bastan las siguientes. Cuando hablamos de desarrollo podemos decir A. Desarrollo documentado. En los párrafos de orden decreciente de importancia se incluyen datos documentales que permiten al receptor del mensaje situar la noticia en el marco de la actualidad y comprender mejor la significación del hecho. Ahí tenemos varios ejemplos otra vez. B. Desarrollo cronológico. Después de que la entrada y el segundo párrafo han resumido lo sustancial de la noticia, se inicia el desarrollo siguiendo la secuencia temporal de los acontecimientos. Van los ejemplos. Y por último, tenemos la siguiente parte que es el remate. El último párrafo de la noticia, denominado remate, tiene por función cerrar la noticia, darle a entender al receptor que la noticia que se le ha dado es completa, que allí precisamente concluye. En el remate de la noticia del golpe de Estado en Guatemala se cierra el texto con la proclama de amistad del nuevo dictador hacia los Estados Unidos, su profesión de catolicismo tradicionalista y su promesa de elecciones libres dentro de los 6 años. Lo mismo puede decirse para los demás ejemplos. En todos ellos el remate contiene una información interesante, valiosa, definitiva o descriptiva. A esto yo me refiero con la proyección de la noticia. El remate es muy importante porque permite la proyección de la noticia. En la versión audiovisual que ustedes van a trabajar, que van a grabar, se recomienda eso, que siempre tenga una proyección de la noticia, que sean conscientes de ello ustedes. En el ejemplo de golpe de Estado, el remate alcanza niveles objetivos de sarcasmo,
dice en esta parte. Al seleccionar los datos para la redacción de su noticia, el periodista debe tener el cuidado de separar uno o más de ellos para la elaboración del remate. El jefe de redacción, por su parte, tendrá cuidado en caso de que sea necesario cortar el texto por falta de espacio, de suprimir párrafos intermedios, pero nunca se debe eliminar el remate. Ello no significa de ningún modo que el remate deba contener datos sustanciales en la noticia. Recuérdese que lo sustancial debe ir siempre en la entrada o en el segundo párrafo y que no todos los receptores llegan hasta el final de la información. El dato contenido en el remate debe ser secundario pero concluyente y tiene más una función estilística o psicológica que informativa. Damos algunas recomendaciones para ir finalizando esta parte. Al nombrar por primera vez a una persona, se debe escribir su nombre completo, sus títulos o cargos principales, especialmente si tienen que ver directamente con el contenido de la noticia. Fundamental esto es. 2. No agrupar párrafos que comiencen con las mismas palabras. La inundación causó grandes destrozos. La inundación es la tercera del año, entonces no se recomienda repetir. Por eso les decía ya hace rato, no se tiene que repetir. Usemos sinónimos por lo menos. Hay que evitar cacofonías por semejante fonética. Un grave gravamen ha sido impuesto. Por rima, la intención de la canción, el compañero del carpintero era zapatero, esas cosas no. Por vecindad de vocales, lleva arena a aguas calientes, entonces es un ejemplo de lo que no hay que hacer. Alternar en el desarrollo de las noticias párrafos de diferente longitud, no se agrupe en una misma zona una serie de párrafos cortos y en otros párrafos, en otra zona otros párrafos largos. Siempre, toda redacción hay que equilibrar, por eso yo les doy de 3 a 4 líneas, de 5 a 7 líneas, así voy estableciendo los criterios para que ustedes tengan práctica y se den cuenta de que eso es fundamental, que es importantísimo a la hora de redactar. Que cada párrafo tenga unidad propia, de tal modo que si se necesita cortar la noticia sea posible suprimir un párrafo intermedio sin que el texto pierda sentido. Colorido a la noticia. Intercalando frases o expresiones textuales de las declaraciones o el discurso que se esté sintetizando se puede dar colorido, dice. En caso de que la fuente de información sea una persona digna de todo crédito, pero por razones justificadas pide que no se dé a conocer su nombre, conviene respetar la petición, pero dando a entender al público. Fuentes dignas de crédito informaron, por ejemplo. Vale más conservar una fuente segura de información y de tips que ganar una noticia traicionando la confianza de la fuente. Muy bien, así llegamos al final de esta parte relacionada a la noticia. Ahora vamos a entrar en un material de presentación de PowerPoint que se llama Cómo escribir para la web. Acá es donde entramos a trabajar la versión digital de la redacción para Internet, que es lo que habíamos hablado en alguna reunión que tuvimos anteriormente. Internet es un lugar ideal para dar a conocer tus opiniones, demostrar tu valía en un campo concreto o simplemente expresarte como mejor quieras. Pero cuando se trata de exponer nuestros pensamientos ante semejante audiencia, debemos cuidar una serie de aspectos claves sobre cómo escribir para la web antes de liarnos la manta a la cabeza y empezar a redactar como locos. Este es el principio de cómo nosotros tenemos que trabajar las cuestiones vinculadas a la web. Entonces, escribir con un estilo adecuado para Internet no es fácil, pero tampoco es complicado. En este artículo te daremos serie de consejos que podemos seguir para mejorar la redacción para la web y conseguir los artículos que sean más interesantes a la lectura. Esto básicamente es para trabajar escritos en Internet, no todavía directamente la noticia, pero es importante para entender el procedimiento y la nueva codificación. La primera impresión, un título potente. En Internet, la primera impresión sí que cuenta. Los usuarios
Al hacer clic en un enlace concreto, quieren saber inmediatamente si el contenido de la página que acaban de abrir se ajusta a lo que buscan. Si de captar la atención de usuarios se trata, qué mejor de hacer esto con un buen título, un título contundente. El título principal de tu artículo soporta la responsabilidad de conseguir que los usuarios se interesen por lo que quieres contar. Según Copyblogger, una media de 8 de cada 10 usuarios leen los títulos, pero solo 2 personas pasan a leer el artículo completo. Así que depende de tu capacidad para hacer títulos, lo cual va a repercutir en la cantidad de lectores que tengas. Si buscas en internet comprobarás que hay muchísimos artículos que hablan sobre cómo escribir buenos titulares. A continuación hay un resumen de los tipos. Instructivos son los que anuncian al usuario que aprenderá algo nuevo. Los del tipo cómo hacer esto, cómo hacer aquello, son los que más buscamos generalmente a través de YouTube o a través de los buscadores de Google. Listas, es otro tipo. Enumera algunos consejos o trucos. 7 trucos para tal cosa, 5 formas de hacer tal cosa. De preguntas, dentro de las cuales están desafiantes, ¿serías capaz de? Intrigantes, ¿sabías qué? Invitaciones, ¿te gustaría tal cosa? Directos son títulos tajantes. Beneficios de tener un blog, ese por ejemplo sería el ejemplo. Algo importante es mantener viva la llama. Los subtítulos y encabezados no solo te ayudan a organizar el texto que has redactado, sino a mantener vivo el interés del lector por tu contenido. Por eso en las redacciones noticiosas, por ejemplo, se ponen los subtítulos para darle vida a la redacción, si no es muy larga y no está bien organizada. Tienes un montón de alternativas a la hora de escribir tus títulos. Internet se caracteriza por su velocidad y su inmediatez. Por eso los textos que se redactan para su consumo online deben poseer un ritmo adecuado. Sin embargo, el ritmo no solamente tiene que ver con lo que escribe, sino con el modo en que se escribe. Vamos a ejemplos. En esta página vemos un texto extremadamente largo con una buena cantidad de palabras, que es un poco duro a la hora de leer. Sin embargo, en la siguiente página, la página 9 de nuestro PowerPoint, de cómo escribir para la web, encontramos el mismo contenido textual, pero distribuido de manera más organizada. Sin dudas, si vemos así, vamos a notar que en el último párrafo hay muchas palabras y hay como un desorden también en la distribución de la cantidad de líneas y cantidad de palabras, por lo que nosotros estábamos recomendando que los párrafos sean equitativos, equilibrados entre sí. Bueno. Otra cosa importante, los párrafos largos dan la sensación de pesadez y generan un rechazo muchas veces en los lectores. Por el contrario, el uso de párrafos cortos compuestos únicamente por 2 o 3 frases dota a la lectura de fluidez y el lector se siente mucho más cómodo. Eso hay que considerar siempre a la hora de redactar para internet. Por eso es que vamos a tener trabajos en los que vamos a hacer 3 líneas en el cuerpo, por ejemplo, de cada párrafo del cuerpo sería, ¿verdad? Usamos 3 líneas en vez de 5, como se suele usar. Líneas más cortas, más párrafos, pero con menos líneas. En el principio era el verbo. Si quieres imprimir ritmo a tu trabajo, recurre a la acción instando a tus lectores que realizan aquello que comentas. Los verbos son un recurso excelente, dan agilidad y dinamismo al trabajo. Es importante que siempre nosotros cuando redactemos para internet, no le estoy hablando de noticias todavía, le estoy hablando de redacciones para internet, usemos una
un lenguaje más de tú a tú. El primero de ellos trata de que el autor te bombardea con conceptos técnicos. Ese ejemplo que vimos, ¿verdad? Carece de significado para un neófito como nosotros, ¿verdad? Como tú dices. En el segundo, con un tono más informal, divertido y alejado de tecnicismo, se puede leer más fácilmente. Ese es el ejemplo del texto largo y el texto corto, ¿verdad? No solamente la distribución, sino también el contenido es importante. No buscar palabras rebuscadas, ¿verdad? No poner palabras rebuscadas. Hablar de tú a tú al usuario convierte tu monólogo, dice, en una conversación entre dos. Cuando hayas terminado de leer este artículo, la palabra tú se va a repetir en 41 ocasiones, dice el material, ¿verdad? Una buena cantidad de veces. Miremos qué vistoso. Usar negritas cursivas dan lugar a un atractivo visual que llama la atención al lector. No olvides enlazar. Todo lo que tiene que ver con la web es enlazable. Siempre podemos nosotros recurrir a fuentes confiables, a páginas. Inclusive en el caso de la redacción periodística se recomienda no solamente linkear o poner enlaces para relacionar con trabajos anteriores que nosotros hicimos, sino que también podemos hacer eso con el trabajo que hace la competencia, dice. Siempre tenemos que recordar que para Internet es elemental utilizar las palabras claves para los sistemas de búsqueda. Entonces, por ejemplo, nosotros hacemos un artículo relacionado a la albirroja, a la selección paraguaya. Y por supuesto, vamos a poner si Paraguay juega contra Brasil y cosas así. Siempre tenemos que buscar las palabras más importantes que le servirán al lector para que encuentre tu artículo redactado, ya sea una noticia o cualquier otro contenido relacionado a Internet. Siempre tenemos que hacer una investigación después de haber escrito el artículo. ¿Qué he querido transmitir con mi artículo? ¿Cuál es mi tema principal? Si yo buscara en Internet este trabajo, ¿cómo sería mi búsqueda? Y de ahí es donde viene la comprensión acerca de las palabras claves que nosotros tenemos que utilizar siempre a la hora de redactar. Esas palabras claves no se repiten entre sí, entre título, bajada y entrada. Sí se pueden repetir ya en el texto. Y eso vamos a ver en la próxima clase también, cuando hablemos acerca de cómo escribir una noticia para Internet. Nosotros tenemos que trabajar de la forma más natural posible siempre, porque eso facilita la lectura. Nosotros tenemos que aprender también a usar las tipografías, eso es importante. Tenemos que, por sobre todas las cosas, cuidar la ortografía. ¿En qué es lo que más uno se fija cuando escucha a un profesional? En cómo habla, cómo dice las cosas, si hay concordancia a la hora de hablar, si se equivoca, no se equivoca. Y cuanto más equivocaciones nosotros encontramos en una persona, en un profesor, en un periodista, en un comunicador, más dudas tenemos acerca de lo que dice. Entonces siempre también eso, no solamente a la hora de transmitir oralmente la comunicación, sino que es fundamental que nosotros cuidemos y evitemos los errores ortográficos. Por eso recomendábamos también el tema de las cacofonías, de las cosas que hacen ruido generalmente a la hora de que el lector te está leyendo, ¿verdad? O sea, tenemos que evitar esas cosas. Y por supuesto errores relacionados a la redacción. De allí que yo quiero siempre corregir aquello que se hace a mano para poder evolucionar, para poder mejorar. Aunque parezca un sistema un poco viejo, ¿verdad? Ahí es donde nosotros notamos los errores y es la única forma en la que yo puedo notar eso en ustedes y poder dar recomendaciones para mejorar. Aunque todo lo anterior te sirva para conocer cómo escribir para la web, la mejor manera de aprender es practicando. Procura escribir todos los días, procura experimentar. Por supuesto es importante que nosotros nos respaldemos en diccionarios y cosas así, y en lecturas y en redacciones, porque las dos cosas son importantísimas. Tanto leer y conocer nuevas palabras y también aplicar esas palabras a nuestra redacción sin que estas palabras sean muy rebuscadas como ya estuvimos
viendo. Último consejo, para finalizar este trabajo y esta clase de hoy, te ruego que permitas una última recomendación, quizás la más importante y de lo cual vengo enfatizando en clases anteriores ya. Lo fundamental es que seas tú mismo, que tengas tu propio estilo, tus propios principios y conocimientos, y eso te va a ayudar a hacer el mejor trabajo posible. Hasta la próxima clase. Nos encontramos en la clase número 4 cuando entremos a diferenciar entre lo que es la noticia tradicional de prensa escrita, impresa, y la noticia digital con la nueva narrativa. Ahí es donde vamos a entender cuáles son las diferencias y qué cosas se utilizan dentro del lenguaje diferente de cada uno. Hasta la próxima entonces.